Seguimos viajando por la Argentina con nuestra cámara viajera, buenísimo, buenísimo, Hermoso, espectacular. Qué lindos lugares, qué lindos paisajes. Sí, qué ganas de estar allí. Y bueno, hay temas que habitualmente tratamos de no tocarlos, nos dan ciertas cosas, los queremos postergar, pero son importantes porque son claves para nuestra vida y hay que enfrentarlos. Y de eso se trata el tema que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto, Mariela? Hoy estamos con la doctora Michelson, ¿qué tal, Laura? Que ya estuvimos con vos, vimos, sí. por supuesto, y trajiste una invitada muy especial, ¿no? Sí, la Para verdad este que tema. un lujo las invitadas e invitados que podemos traer al programa. En este caso, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, Sí. que es la concientización del cáncer de colon, ya que hablábamos con la doctora que este mes de marzo, que termina, no solo fue concientización del cáncer de cuello de útero, como hablamos la semana pasada, sino que también fue de cáncer de colon. La doctora Liliana Spalone es médica gastroenteróloga, es endoscopista, es decir, que trajimos a la persona, y además es experta en cápsula endoscópica. O sea que tenemos todos los chiches hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, Bienvenida a buenos Mañana días. Pública. Trabaja Gracias. en dos instituciones muy conocidas, en GEDIT y en el Instituto Quirúrgico del Callao. Así que, bueno, aprovechemos todos sus conocimientos. Bueno, doctora, Bueno. digo, es un tema que muchas veces uno trata de escaparle a los estudios preventivos, en realidad, ¿no? Exactamente, que eso es lo más importante. Justamente el tópico, lo más importante aquí es la prevención. Exacto. Porque es un cáncer muy frecuente, es un cáncer mortal, pero lo importante es saber que es un cáncer prevenible. El 90% del cáncer de colon, de los cánceres de colon, se pueden prevenir. Mira. ¿No puede repetir esto, por favor? Por Porque yo sé que hay supuesto. mucho prurito en Por cuanto a sí. el método, ¿no? Para Claro, sí, es prevenirlo. entendible. Pero el 90% De los cánceres de colon son prevenibles. ¿Y eso por qué? Porque el cáncer de colon, en la mayoría de los casos, comienza con un precursor, que es el pólipo. Mira. Claro. El pólipo es como una verruguita que crece en la mucosa del colon o el intestino grueso. Correcto. O recto, que es la última parte del intestino grueso. Y tarda entre 10 a 15 años en crecer, desarrollarse hasta terminar en un cáncer de colon. O sea, nos da esa ventana de 10 a 15 años para poder estudiarnos y prevenirlos y erradicar, sacar esas lesiones a tiempo. Exacto. Y evitar esas muertes que son tan injustas, porque si hubo tanto tiempo para O sea, cuando el poderse cáncer controlar. de colon está desarrollado es porque no se Ya atendió pasaron antes. 10 años por lo menos. Obviamente hay un porcentaje pequeño de personas que tienen cáncer de colon sin ese desarrollo del pólipo, pero son los menos. Que Liliana, ¿es Sí. igual en hombres que en mujeres? Igual. También comentemos. ¿El Es porcentaje de igual. aparición? Es igual en hombres y en mujeres. Es un cáncer que en los últimos años ha ido aumentando muchísimo en el occidente ¿Por qué? por la alimentación. Mira. Fundamentalmente es por la alimentación. Somos muy carnívoros Ah, mira. y muy sedentarios. Exactamente. ¿Eh? Esas son dos de las causas, el sedentarismo y El la carne. sedentarismo, las carnes rojas, la falta de alimentación con fibra, el consumo excesivo de alcohol. No significa que no te puedes tomar una copa de vino. Claro. Podés tomarte una copa de vino. El tema es el exceso de alcohol. Y también hay una relación muy importante con el tabaquismo. Eso es muy importante. Claro. O sea que hay toda una prevención primaria que es el tema del estilo de vida. El estilo de vida es comer sano, fibras, Sí. Ejercicio. avena, semillas, brócoli, todos los colorcitos que Laura hizo hace rato hincapié. Sí. Las carnes blancas se pueden comer, pollo sin piel y demás. Carnes rojas se puede comer, pero no en exceso. Muy bien. Eso es importante. El ejercicio físico, más o menos 120, 150 minutos por semana, se dice que más o menos Sí, está, sí, eso está hablábamos el otro día bien. también, exactamente, ¿no? Y lo que le comenté hace un ratito, el tabaco, el alcohol y demás. Doctora, ¿y el factor hereditario, digamos, influye también en eso? Sí, Hay una- absolutamente, ¿sí? pero son los menos. Pero cuando decimos factor hereditario, porque también hay una nebulosa ahí. ¿Qué es? ¿De padres a hijos, de tíos a Bueno, sí, sobrinos, de sí, sí, abuelos sí, a sí. nietos? Y lo primero que quiero que se sepa que el 75% de la gente que tiene cáncer de colon no tiene ningún tipo de factor de riesgo. Ok, O sea ok. que... de A pronto- cualquiera. A cualquiera. Muy bien. Y especial a medida que van pasando los años, tenés más posibilidades, obviamente. Aumentan los años, aumentas la posibilidad de tener algún tipo de cáncer. Y entre ellos el de colon, que les digo que es el segundo tumor más frecuente en nuestro país después del cáncer de pulmón.
Mirá. O sea que es muy importante. Y otra cosa, perdón que me vaya un poquito No, por la no, por tangente, favor. pero Claro. quiero que sepan que tenemos 8.000 muertes por año por cáncer de colon y aproximadamente unas 22 personas por día que se mueren por cáncer de colon. Qué bárbaro. Ahora, usted, doctora, hacía hincapié en la prevención. Sí. ¿A partir de qué edad Bueno. es recomendable hacer la Bueno. colonoscopía? Tenemos las guías, el Instituto Nacional del Cáncer, bueno, lo que hacen es recomendar a partir de los 50 años, aunque no tengas antecedentes familiares, que es lo que vos me decías, Sí. Gabriela, hace un ratito, que después te hago un breve comentario. Ahora, a partir de los 50 años hay que hacerse un estudio de colon. ¿Anual? No. No. Hay que ir al médico, médico cabecera, médico de familia, si tenés gastroenterólogo de cabecera, y a partir de los 50 años empezar a controlar. El tiempo posterior que tenés que controlar te va a depender de lo que encuentres en el colon. Claro. Si vos en el colon encontrás que está limpio, que tiene una buena limpieza intestinal, que es lo decía Marie, que el tema de el estudio en sí, ¿no? Que tiene que ver con una preparación intestinal, Sí. con el laxante, que es la gente que de pronto le cuesta más eso que hacerse el estudio. Y si está bien preparado y no se encuentran pólipos, nosotros recomendamos más o menos 5 años, pero pueden ser de 5 a 10 años. Muy bien. En Estados bien. Unidos es cada 10 años. Fantástico. Pero si el colon no estaba limpio o ciertos sectores no estaban limpios o aparecen algún tipo de pólipo, que eso lo va a decir el anatomopatólogo cuando en la biopsia, bueno, depende del tamaño, depende si hay 1, si hay 2, si hay 3, si hay 10. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Ah, mira. Entonces, de pronto hay ciertos pólipos que los tenés que controlar al año. Y te hago una pregunta, digamos, vos decís lo de los pólipos, perfecto, pero ese paciente o sea, fue a hacerse el estudio, no tuvo Sin ningún síntomas. síntoma. Los pólipos son asintomáticos. Ah, ¿Cuándo empiezan a ser sintomáticos? Cuando empiezan a crecer lo suficiente. Sabemos que todo tejido que crece, crecen también sus vasos sanguíneos y entonces se pone más colorado, más ingurgitado, con más sangre. Entonces, bueno, al paso de las heces pueden lastimarlo y sangrar. Pero en general son asintomáticos. O sea, uno se los encuentra haciendo un estudio de rutina. Y el estudio, perdóname, el estudio, o sea, solamente es con Mira, la endoscopía es- videocolonoscopía es el videocolonoscopía. estudio estándar, el gold standard, es el estudio. ¿Por qué? Porque uno estudia el colon, se introduce dentro del colon con una cámara de video Sí. y tenés la posibilidad, no solamente Ya haces estamos un viendo. diagnóstico, sino que haces terapéutica. Claro. Entonces, ¿ves pólipo? Saco pólipo. Ah, mirá. En el mismo momento. Claro. Entonces, es un estudio sencillo, hay que sacarse la idea de la cabeza que es complicado. La preparación en los últimos años ha cambiado, Sí. es mucho más, menos volumen, con sabores más ricos. Más amigable. Más amigable, exacto. Está bien, está muy bien, está bien. está bien. Liliana, Sí. ¿la constipación Sí. puede favorecer la aparición de pólipos, digamos, dentro de lo que son los hábitos alimenticios, como para que la gente coma más fibra, vos decías? Sí, ¿No es un factor específico? No es un factor específico, Ajá. no, para nada, pero obviamente es saludable porque vos con la fibra lo que haces es absorbe el agua, por eso es importante no solo la fibra, sino el líquido, Claro. sino la fibra es como una esponja seca y dura que no chupa agua, entonces necesitas eliminar ese excremento, perdón por la Claro, palabra, la materia fecal. pero que la materia fecal, que es donde están todos los tóxicos. Claro. Y indirectamente puede tener que ver, pero no se lo ve como un factor importante. Pero con una ecografía no se puede hacer el estudio, ¿no? La ecografía no. Existe un estudio que se llama colonoscopía virtual, Sí. que se hace en algunos pacientes que tienen contraindicada la colonoscopía o bien se intentó hacer videocolonoscopía y por alguna alteración anatómica no se puede hacer todo el recorrido, entonces se hace y es una especie de Pero son los menos tomografía. casos. Claro, porque además el tema es que te tenés que preparar igual. El estudio es un estudio tomográfico, porque no solamente lo bueno es que evalúa el colon en forma tridimensional, o sea, vos ves un dibujo tridimensional del colon y podés ver los pólipos, pero también ves el resto del abdomen, podés ver el hígado, el vaso, el páncreas y demás. Pero ¿cuál es el problema? Que no podés cortar No si lo hay un podés, pólipo. tenés que hacer después algún estudio claro. para poderle sacar los pólipos. Claro, claro. Si lo llegas a ver, o sea, pero está bien, pero de esa manera ahí no te tenés que... Porque mucha gente le tiene miedo a la anestesia.
Y entonces por eso no se lo hace. En Ese realidad, también es un en tema. realidad es una sedación anestésica. Está bien, bueno. No es una anestesia general, claro. no se intuba al paciente, es una asistencia con oxígeno, es por vía sanguínea, es muy sencillo y realmente los anestesiólogos que tenemos están absolutamente capacitados para poder hacerlo, exactamente. Bueno. ¿Les parece que repitamos, me parece como mensaje, a partir de qué edad es la Sí. prevención y cómo se hace el diagnóstico y el estudio? Hoy, Sí. marzo 2021, es a partir de los 50 años, pero en breve va a empezar a ser a partir de los 45. Mira. Ajá. Porque se ha visto en estudios mundiales que a medida que pasan los años, la edad de aparición de los cánceres van siendo en personas cada vez más jóvenes. Bueno, estuvo el caso del hijo de Carmen Barbieri, ¿no? Del chico. También. Claro, bueno, y del eso Val. tiene que ver con las predisposiciones por causas genéticas. En ese caso, Exactamente. él tenía un antecedente familiar de primer grado que era su papá. Entonces eso es importante. Cuando uno tiene un antecedente familiar de primer grado, o sea, padre, madre, hermanos e hijos, Sí. tiene que empezar a controlarse antes. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Y hay otros factores genéticos que, bueno, no van al caso porque es medio complicado, que incluso hay gente que se tiene que controlar a los 30, a los 20 y en la adolescencia, porque hay patologías genéticas que producen cáncer de colon y hay que empezar a controlarlos desde chiquitos. Esto lo descubrimos con la consulta de un médico clínico. O sea, contándole al médico clínico por ahí Sí, nuestra eso historia es lo y es el más médico clínico importante. el que te envía a ver. Ir al Claro, médico, claro. hacer los controles, hacerse un examen de rutina. Ante la aparición de una anemia leve, ahí ya hay que tener en cuenta que puede estar pasando algo, ¿no? No esperar los síntomas graves, pérdida de peso, pérdida de apetito, porque ya estamos llegando un poquitito tarde. Bueno, doctora, excelente, es muy claro. Laura, muchísimas gracias. Al De contrario. verdad, Gracias a doctora, ustedes. muchísimas gracias. Y Gracias. es muy importante esto que hablamos. Prevención y en la manera de estar cuidados, controlados, sabiendo que el índice es muy alto, ¿no? Es El índice muy de alto. mortalidad es muy alto. Exacto. ¿Qué tenemos, Mari? Es algo importante. Gracias, ¿no? Doc. No, al Gracias, ¿eh? contrario, gracias a También- ustedes por la Sí. invitación, ¿eh?